Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito con un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy os traigo la tiranía del cráneo rojo, el escenario 2 con el hombre absorbente, ¿no? Pues estamos aquí en la campaña y como esto es una guía, vamos a ver unas cosillas previas antes de pasar al segundo escenario, ¿no? En el primero nos había dicho Nick Fury que estaban atacando el proyecto Pegaso para robar la piedra del infinito y hemos acabado con Calavera, que lideraba el ataque con el ejército de Hydra, ¿no? Al derrotar a Calavera, este nos ha dicho que, bueno, que hemos sido unos estúpidos, que hemos sido unos ilusos, que en realidad todo esto era para ganar tiempo para que Madame Midra pudiese escapar con la piedra del infinito, ¿no? Y ahora, para cubrir la retirada de Madame Midra, nos viene el señor hombre absorbente. Vale, ¿qué cosas tenemos que saber de cara a la preparación de este segundo escenario? Bueno, primero, vamos a hablar de los premios, ¿no? Que nos dan. Digamos que en todas las campañas tenemos como unas bonificaciones, a veces algunas complicaciones derivados de cómo ha surgido el primer escenario, ¿no? En este caso nos dicen que al superar el primer escenario nos podemos llevar pues una mejora de tecnología, porque bueno, el proyecto Pegaso tiene rollos tecnológicos y tal, y se supone que ahí podríamos haber conseguido alguna tecnología para mejorar nuestra baraja de superhéroe o superheroína, ¿vale? Entonces nos da a elegir cuatro, tenemos que escoger una, y la vamos a escoger ahora y os voy a decir los porqués una en vez de otras, ¿vale? Bien, primero, la primera nos dice estimulantes adrenales. Todas empiezan de inicio, todas tienen un coste cero y todas con una acción de héroe hacen una cosa. Esta dice que descarta esta carta y quítala de la hoja de la campaña. O sea que todas solo tienen un uso, ¿vale? Una vez que la utilices no vuelve a poder utilizarse. Prepara a tu héroe y cúrale 5 de daño. Bueno, yo creo que esta no nos es muy útil, porque bueno, 11 de vida es bastante aceptable, a lo mejor si jugaras con un ojo de halcón, a lo mejor sí que te puede convenir más, porque solo tiene 9 pues no sé, o con otros héroes a los que se basen mucho en comer mucho daño, pues no sé, a lo mejor curarse 5 de daño y preparar al héroe, pues puede estar bien, ¿no? Para, no sé, un Hulk, a lo mejor que hace mucho daño, come mucho daño, también se prepara, vuelve a pegar, puede ser útil, pero para Spider-Woman no vamos a utilizar este. Siguiente, escáner táctico. También inicio, acción de héroes, descarta esta carta y quítala de la hoja de la campaña, roba 5 cartas. Bueno, esto es básicamente darnos un turno extra. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, no está mal. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? Realmente puede ser la diferencia entre ganar o perder una partida esta carta, ¿eh? Porque el darte un turno extra más, porque robar 5 cartas, o sea, consumes tus 5 cartas, luego vuelves a jugar, a robar 5 cartas, ¿no? De algún modo pues el robar 5 cartas más es como tener un turno extra más y puede ser pues la diferencia entre ganar o perder. Pero el problema está en que tú no sabes qué 5 cartas te vas a robar, entonces realmente tú no sabes qué efecto real va a tener esta carta sobre el escenario en el que la utilices. Entonces no está mal, es bastante fuerte, es una buena opción, todas son buenas opciones realmente, pero tiene esa incertidumbre, ¿no? Vale, tercera, teletransportador de emergencia. Bueno, esto vendría más a lo mejor para una baraja de control, a lo mejor, que siempre te va a permitir robar más cartas, tener más capacidad de decisión y con una baraja de control que puedas tomar decisiones y con muchas cartas, pues siempre te vas a tener las de ganar, ¿no? El teletransportador de emergencia nos dice que busca un aliado en tu mazo y en tu pila de descartes, ponlo en juego y dale una carta de estado duro. Bueno, esto en Spider-Woman no estaría del todo mal porque tiene de aliada a Capitana Marvel, que es buenísima, planifica de 2, ataca de 2, tiene culo 3, creo, y además robamos carta cada vez que la utilizamos. Entonces es bastante interesante. Le daría pues una vida más, ¿no? El duro, porque el daño derivado iría al duro. Yo no defendería con Capitana Marvel porque realmente te permite robar otra carta. Pero bueno, también te puedes defender con ella para gastar el duro, puede ser una opción. Realmente puede ser incluso mejor que robar esa carta. El tema, bueno, pues que sin más, no creo que sea tan determinante a lo mejor esta carta como la siguiente que nos viene ahora y es la que voy a escoger y os voy a decir por qué y además por qué en esta campaña, ¿vale? El cañón láser nos dice, inflige 5 de daño al villano y a cada enemigo que esté enfrentado a ti. Bueno, esto es una barbaridad de daño, ¿no? Son 5 a todos los esbirros y 5 al villano. Bien, ¿por qué esta carta nos puede salvar y puede ser muy útil en esta campaña? Primero, solo tiene un uso, ¿eh? Como todas las demás. Lo que voy a intentar hacer, y es la razón por la que cojo esta carta, es que voy a intentar no hacer muchos spoilers. En el tercer escenario, en este escenario, en el tercero a lo mejor no tenemos muchas complicaciones, pero en el cuarto el escenario pone bastante villano, perdón, bastante esbirro, bastante gordo
y se puede complicar la cosa, puede que no tengamos manera de lidiar con todo. Entonces de repente hacer un reseteo de mesa de mira, 5 a todo y os vais a vuestra casa, pues puede ser muy interesante. O sea que esta carta la cojo sobre todo pensando en el cuarto escenario. Si esta no es la primera vez que jugáis esta campaña y a lo mejor decís, bueno, el cuarto escenario a mí es que no se me complica con la baraja que llevo. Bueno, pues te puedes mirar otra mejora que te vaya mejor, ¿vale? Pero nosotros, por si acaso, nos vamos a reservar el cañón láser para ese escenario. Vamos a tratar de que en la partida no tener que usarlo, porque como os digo, solo tiene un uso. Y también hay que tener en cuenta que cualquier escenario, cualquiera de ellos, se puede complicar con una sombra del pasado. ¿Y qué le pasa a Víbora? Que es la archienemiga Spider-Woman, que tiene 5 de vida. Entonces, si se nos complicase con una sombra del pasado, cogiendo el cañón láser que hace 5 a todo, a Víbora te la finiquitas tal cual, que tan fácil como descartar cañón láser, ¿no? Y además haces daño a todo lo que hay en mesa mayores. O sea que para mí, yo creo que cañón láser con Spider-Woman en preconfigurado es la mejor opción. Ya me diréis qué opináis en los comentarios. Vale, esto lo dejamos por aquí. Luego, recordad que tenemos que meter en la baraja del villano las armas experimentales que nos hayan salido en el primer escenario. En este caso son escudo de energía y exoarmadura. Vosotros, dependiendo de cómo salió el primer escenario, pues pondréis estas o pondréis las otras dos que hay. Y luego, otra cosilla más, a nivel de reglas, recordad que, bueno, para preparar la partida, lo voy a poner así, esto nos dice que descartemos cartas del mazo de encuentros hasta que descartemos un entorno, entonces lo ponemos en juego. Como se pone en juego, esto no se muestra, entonces la oleada no salta, ¿vale? O sea, no descartéis y, oh, vale, oleada, tengo que robar una carta. No, tranquilos. O sea, simplemente es para que el juego sepa qué entorno hay que poner en juego de inicio, ¿vale? Y luego recordad que hay que barajar todo el descarte. Se coge el descarte y se vuelve a barajar. Lo digo porque yo al principio, en las primeras, ya no me acordaba cómo iba el hombre absorbente, iba un poco de memoria. Al principio pues he llegado a descartar la barbaridad de 20 cartas y digo, bueno, pues nada, pues hay que empezar la baraja solo con estas pocas, o sea, la partida y tal. Pero luego leyendo mejor y ya tomándomelo con calma, la verdad es que estos días he tenido muchísimo trabajo, ha sido súper estresante, trabajo de estudio y de todo, y no he podido lidiar mucho con las partidas y tener cierta calma, pero ya en el momento en el que he encontrado un hueco, me he sentado y he preparado la partida con calma, he visto que pone en juego esa carta, baraja el mazo de encuentros junto con su pila de descartes. O sea que barajaríamos todo y no habría ningún problema de cuántas nos hemos descartado y cuántas no. Y bueno, hasta aquí la explicación previa y nos vemos ya con la partida. Vale, gente, pues ya estamos por aquí. Vamos a barajar un poquillo la baraja Spider-Woman. Tenemos por aquí el cañón láser preparado para reventar al que se mueva además. Y nada, bueno, pues os comento un poquillo, ¿vale? Hay una cosa que, por cierto, me gustó mucho del escenario 1 de cómo nos quedó, y es que quedó en juego Madame Hydra. Que por cierto, hay un pequeño defecto en el juego al final, pero bueno, al final el escenario no cambia, tenéis en la fe de ratas el error, es una tontería y no cambia el resultado de la partida, ni el desarrollo de la campaña, ni nada por el estilo, así que queda tal cual, ¿vale? Entonces, vamos aquí. Una de las cosas que me gustó, os decía, del primer escenario es que quedó con vida Madame Hydra. Y por lore, como os decía en el vídeo anterior, al principio, por lore, Madame Hydra es la que escapa con la piedra del infinito. Entonces me parece súper guay que por campaña nos haya quedado Madame Hydra en mesa y que sea ella precisamente la que escapa con la piedra, ¿no? Es una tontería, pero a mí me parece que da mucho sabor aquí al tema. Entonces, otra cosa que suelo hacer mal y que claro, este canal se esfuerza por ser cada día mejor guía para vosotros y para vosotras, ¿vale? Y es el hecho de que la obligación no tiene que ponerse durante la preparación. Yo normalmente meto todo junto y como al final no tiene consecuencias eso, pues se me acaba olvidando, pero realmente la obligación se coloca después de preparar el plan principal del villano. Así que nada, vamos a barajar. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí tampoco tendría mucha consecuencia porque el tema es que nos dice que descartemos cartas del mazo de encuentros hasta que se descarte un entorno, ponemos en juego esa carta y barajamos el mazo de encuentros junto con su pila de descartes. Entonces, aunque nos descartásemos la obligación, daría igual porque luego hay que volver a barajar todo, el descarte también, ¿vale? O sea que es que tampoco tiene mucho sentido, no sé. Ahora de memoria no sé hablaros en qué partida puede tener ya un resultado muy diferente, pero bueno. Vamos a hacer la preparación, vamos a buscar un entorno.
He llegado a descartarme de 20 cartas. Nada, perfidia, 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 plan secundario, perfidia, perfidia, es que son un montón. ¿Cuántas llevamos? Quiero contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí, no, perfidia, 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 no me lo creo, perfidia, no me lo creo, es que es increíble, no hay tantos entornos como creo que los diseñadores creen en la baraja. Vale, mi experiencia con hombre absorbente es que cambian mucho, mucho, mucho las partidas dependiendo del entorno que nos toca, sobre todo el primero, y si no se cambia puede llegar a ser muy duro. Entonces ahora nos dice, pone en juego esa carta, la pones en juego y baraja el mazo de encuentros junto con su pila de descartes. Yo esto antes no lo hacía, pensé que solo se trataba de barajar el mazo de encuentros y ya, pero pone junto con la pila de descartes, entonces no tiene consecuencias. Y tengo hecho alguna partida sin darme cuenta, habiendo descartado ya media baraja del villano, lo cual complica más la cosa porque enseguida se puede llegar a acelerar. No sé cuántas hemos descartado, ya lo revisaré en el vídeo, pero son una barbaridad. Bueno, bien, aquí viene una de las novedades, ¿no? Vamos a bajarlo un poquito porque iré poniendo por aquí contadores. Dice, por aquí no pasa nadie, respuesta obligada. Después de resolver el paso 1 de la fase del villano, coloca un contador de demora sobre esta carta. Vamos a utilizar este tipo de contadores, ¿vale? Y dice, interrupción obligada. Cuando entre en juego un entorno, descarta todos los demás entornos que hay en juego. Y el hombre absorbente simplemente gana el rasgo del entorno que hay en juego, que ahora mismo es metal, complejo abandonado. Vale, hemos tratado de perseguir a Madame Hydra y en este complejo abandonado nos salta al paso el hombre absorbente. Y dice, después de que el hombre absorbente realice un ataque no defendido contra ti, podríamos también defender con aliados, descarta un icono de recurso de tu mano. Esto es bastante fastidiadete este entorno. El que más creo que el entorno que más favorece tu partida va a ser el entorno que lo que hace es añadir amenaza al plan. Porque si os fijáis empieza con 2, que lo vamos a colocar ya. Pero hasta 12 esto nos salta. Si se completa la etapa perdemos, pero es un margen muy grande, ¿vale? Y ese entorno para mí es el más facilillo de todos. Si nos paran aquí, como en este caso en el complejo abandonado, que nos va a estar obligando a tener que defendernos si no queremos descartar recursos de la mano, este yo creo que es el más complicado de todos. Así que a ver cómo lo lidiamos, ¿eh? A ver cómo lidiamos con él. Bueno, pues esto ya lo he barajado. Creo que está todo listo y vamos allá. Tokens de aspecto. Por cierto, no me había fijado. Quedan muy chulos, los tokens de aspecto. Vamos a robar 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Como siempre digo, antes de mirar la mano, deseadme suerte. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que lo que más nos interesa con hombre absorbente es finiquitarlo lo antes posible. O sea que esta mano llena de intervención con justicia no nos vale de nada. De absolutamente nada. Pero tened en cuenta que con una podría robar una carta quitando amenaza. Otra me vale para pagar el apartamento de Jessica Drew. Y otra me vale para aprovechar la ventaja. Aunque tampoco es muy relevante aprovechar la ventaja ahora mismo. Solo son 2 daños y no está ni aturdido ni confundido. Vamos a descartar estas 2 cartas y a ver si sale algo más interesante. Aunque también podría dejarme ya la intuición heroica. No tengo mucha intuición de... intuición heroica. No tengo mucha intuición de intervenir mucho en esta partida. Quiero ir a saco. Así que creo que es más óptimo si me las descarto, Pues nada, vamos a descartar estas 2. Me dejo el daño y me dejo esto por pagarme esto. Por pagarme esto. Esta para pagar esta. Y luego ya veremos con qué pagamos el despejar la zona y todo eso. Vamos a descartar estas 2. A ver qué nos sale. Robamos una. Golpe imparable, ¿vale? Y 2. Otro despejar la zona. Madre mía. Vale, entonces ahora. Por un despejar la zona. Vamos a bajar el apartamento de Jessica Drew. Lo agotamos. Y miramos las 5 primeras cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, miramos las 5 primeras cartas. Rayo venenoso, puede ser interesante. Vale, vamos a ponerlo aquí. Y así comparamos con todo lo que tenemos aquí. Con todo lo que tenemos aquí. Vale, tenemos 4 cartas.
Podría bajar. Podría bajar a capitana. Podría bajar a capitana. No me dolería tanto descartarme estas 4, ¿eh? Ah, no, capitana no es una carta de aspecto. Perdón, no la puedo robar. No la puedo robar. Podría ser un rayo venenoso. Podría ser. Creo que me voy a quedar el rayo venenoso. Para pegar ya de 5. Cuanto antes nos quitemos a hombre absorbente de delante, mejor. Estas 4 cartas se van aquí y se baraja. Vale, y lo que vamos a hacer también con la habilidad de Jessica, que nos dice acción, mira la primera carta de cualquier mazo, límite de una vez por ronda. O sea que vamos a barajar. Vamos a barajar y vamos a cortar. Ahora, no sé, podríamos robar carta. Voy a mirar la primera de mi baraja. ¡Oh! Recurso doble. Precisamente por esto la quería mirar. Precisamente por esto. Por si había algo interesante robando carta con despejar la zona. Vale, pues entonces nos vamos a dar la vuelta. Vamos a pagar 1 para jugar, despejar la zona. Quitamos 2 de amenaza de un plan. Si con esto se quita la última ficha, robamos carta. O sea que quitamos 2. Robamos carta. Por 2. Perdón, vamos a poner ya token de aspecto de justicia. Por 2 jugamos rayo venenoso. O sea que jugamos token de agresividad y le van a caer 5 a este señor. Y yo creo que voy a jugar ya, porque es un daño menos. Es un daño menos, pero seguimos ya haciendo daño, robamos más cartas, puede... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que nos compensa, aunque sea un daño menos. O me las quedo para después. Y hacemos todo el daño posible. Me lo voy a quedar. No voy a ser que además podamos confundirlo o aturdirlo y robamos carta con aprovechar la ventaja. Me las voy a quedar. Así que nada, vamos a pegar. Pegamos de 1, 2 y 3. Nunca valoro lo suficiente lo útiles que son estos tokens. Así que vamos a colocar 3 de daño. En 14 este señor pasa a su siguiente fase. Está a 8 y damos turno. Enderezamos y 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, entonces, 1 amenaza el plan. Ahora colocamos el primer contador de demora. Como os dije, vamos a tratar de acabar con el hombre absorbente antes de llegar a 5 o 6, ¿vale? Y si no podemos, pues sobre todo llegar antes de 8. Ahora nos dice, después de que el hombre absorbente realice un ataque no defendido, descartamos un icono de recurso de nuestra mano. Podría ser este, pero seguimos sin poder pagar grandes cosas. Podríamos... No sé si nos compensa realmente. Luego atacaríamos de 3 otra vez. Es descartarse de 3 daños. O sea, sería... Si me defiendo, sería lo mismo que renunciar al golpe imparable. O sea, o puedo descartarme, por ejemplo, golpe imparable serían 3 daños a los que renuncio. Vale, creo que voy a descartar pasar desapercibida, ¿vale? O sea, que me ataque, no me defiendo. Son 2 y pone en juego esta carta. Vale, esto se pone en juego. Así que no salta la oleada, simplemente lo sustituye. Dice, después de que el hombre absorbente realice un ataque no defendido contra ti, coloca 1 de amenaza. Vale, pues se nos ha cambiado a colina nevada, que es mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor, o sea que nos ataque 2 y colocamos 1 de amenaza sobre el plan principal. 2 si hubiese 5 contadores o más. O sea que 1 aquí nos hace 2 daños. Los vamos a colocar ya. Hemos tenido mucha suerte ahí, ¿eh? Hemos abandonado pronto el complejo abandonado y nos hemos ido a la colina nevada. Nos interesa más las alturas. Vale, y ahora carta de encuentros. A ver qué nos dice. Carta de encuentros, creo que no me olvido de nada. Cuando se muestre esta carta, descarta una mejora o un apoyo que controles. Pues hay que descartar el apartamento. Porque obviamente el cañón láser no lo vamos a descartar. Y nada, seguimos con toda la mano intacta. El villano nos da turno y vamos a colocar esto. Y vamos, nos toca entonces ahora a nosotros. Vale, voy a jugar.
creo que me compensa tener la unidad táctica. Al final son muchos más daños, son 6. O sea que vamos a bajar esto por ganar este recurso. O sea, perdón, el token de justicia. Y ahora por 3 vamos a bajar unidad táctica. Hemos jugado agresividad. Vamos a pegar de 2. O sea que solo voy a colocar 2 contadores. Si le hacemos aquí 2 se va a 5. Este token está ya a 10. Y nosotros pegamos de 3. 1, 2 y 3. O sea que vamos a pegar. Esto ya se va a 13, a 14, pasa a la siguiente fase. Y damos turno. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos está saliendo el aprovechar la ventaja sin las feromonas y está siendo un problemilla. Pero bueno, tampoco podemos tenerlo todo. Realmente el tener preconfigurados es complicado, es complicadillo. Bueno, uno amenaza el plan. Lo vamos a dejar en 3. Vamos a poner token de demora. El villano nos ataca. No nos vamos a defender de nuevo. De hecho, además tenemos inmunidad a las toxinas. Nos da un poco igual. O sea que nos ataca de 2. Y si hay al menos 5 contadores de demora, sufre sobre el plan principal, sufres 1 de daño indirecto. Solo hay 2. Así que solo nos hace 2 daños. O sea que esto va a 4. Vamos a colocar aquí 4 daños. Carta de encuentros. Tropa de Hidra, incitar 1. Bueno, pues están por frenarnos en seco, Están por tratar de completar el plan como sea. Bien, pues nos toca a nosotros. Vamos a resetear tokens. Y vamos allá. Lo primero, bueno, no sé si pensármelo o algo, pero yo juraría que no, ¿no? Hay que ir a full, ¿no? O lo pasamos ya. Si lo pasamos ya, este hombre pasa con 15 de vida. Además, si no recuerdo mal, mete un plan secundario. Y podríamos robar cartas si lo quitamos de delante. Vale. Vamos a hacer 2 con la unidad táctica al hombre absorbente. Así que esto sería 15. Con 15 pasa. Va a su siguiente fase. Hombre absorbente nos dice que gana el rasgo de todo entorno que haya en juego, como era su primera fase. Y dice, cuando se muestra esta carta, si está en juego el poder de la absorción superior, dale una carta de encuentro a cada jugador. De no ser así, busca el poder de la absorción en el mazo y la pila de descartes de encuentros y muéstralo y baraja el mazo. Vale, vamos a buscar ese plan secundario, ¿vale? No me confundía yo, Está bien mi memoria. Hay que buscar un plan secundario. Y anda por aquí, que es un plan que le da todos los rasgos. Hay que quitárselo de delante, porque es un poco lo mismo que sucede con Calavera, que como le dejes vinculados determinadas cosas a estos villanos de esta campaña, lo que es un villano que no tiene por qué ser especialmente duro se puede transformar en algo durísimo, ¿vale? Así que nada, todas las cartas le van a dar bonificaciones si tiene determinado rasgo, y como los tiene todos, cumple todas las bonificaciones cada vez que ataca, cada vez que se planifica, cada vez que se activa, ¿vale? Entonces eso hay que quitárselo de encima. Dice, Krill posee la capacidad de absorber las propiedades de varios materiales al mismo tiempo, pero esto le exige una intensa concentración, poder de absorción superior. El hombre absorbente gana los rasgos hielo, metal, piedra y madera. Vale, y esto entra con 3 contadores de amenaza. Vamos a tratar de quitárnoslo de delante como sea. Entonces, ahora, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que llegar a intervenir de 3, ¿no? O sea que hay que utilizar 2 tokens. Vale, el problema es la sutileza. Vamos a hacer... esto me da rabia, pero creo que es mejor. Vamos a hacer... aprovechar la ventaja, que cuesta menos que el golpe imparable. Vamos a hacer 2 aquí. Como no está aturdido ni nada, pues no robamos carta. Vamos a colocar token de agresividad. Y ahora... yo creo que por 2 nos compensa jugar inmunidad a las toxinas. Vamos a curarnos de 3. Vamos a ponernos un estado duro,
Vamos a poner token de protección. Vamos a intervenir aquí de 3. Esto cae derrotado. Porque son 1, 2, 3. Cae derrotado. Esto lo podemos poner... Bueno, da igual, el descarte. Es que a veces por la manía del TTS, la influencia del TTS, lo acabo poniendo en horizontal. Pero bueno, da igual. Y ahora, como hemos derrotado en plan secundario, podemos agotar Investigador Sagaz y robar una carta. Planeo controlado. No tiene por qué estar mal del todo esta carta. No tiene por qué estar mal del todo. No la voy a descartar. Creo. O nos interesa llegar a otras cosas. Seguiremos. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Todo full daño. Vamos a tratar de llegar al full daño. Nada, preparamos y robamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. A ver qué nos hemos robado. Golpe imparable, recurso doble, feromonas y rayo venenoso. Vale, muy bien, muy bien. Se va a llevar un buen toque este hombre ahora. Vale, esto pasa a 5. Vamos a poner siempre, como os digo, de la mejor manera posible. Token de demora aquí. El villano nos ataca, no nos vamos a defender. Así que son 2 y 0. Nos quita el estado duro. Y ahora colocamos uno de amenaza adicional por colina nevada. Y carta de encuentros. Patrulla de Hidra. Cuando se derrote esta carta, cada jugador busca un esbirro Hidra en el mazo y la pila de descartes de encuentros. Y lo pone en juego enfrentado a él. Baraja el mazo de encuentros. Y esto entra con 2 de amenaza. Vale, pues nos toca a nosotros. Vamos a reiniciar tokens. Y vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Creo que podemos hacer por 2 feromonas. Token de liderazgo. Vamos a aturdir y vamos a confundir al hombre absorbente para frenarlo un poquillo. Ahora creo que lo mejor sería intervenir aquí de 2. Robamos una carta. Con unidad táctica derribamos al esbirro que nos busquemos. Y luego con una carta más decidimos. Creo que es la jugada más óptima, ¿vale? O sea que simplemente por 2, 1 y 2 intervenimos aquí. Entonces, este plan secundario cae derrotado. Cuando se derrote esta carta, busca un esbirro de Hidra en el mazo y la pila de descartes. Nos vamos a buscar el mismo de antes, yo creo. Que es un culo 2. Yo creo que aquí no hay nada mejor que eso, ¿no? Culo 4, que acabo de ver por ahí. Culo 4. 4. Otro igual. Pero lo voy a dejar aquí por si nos vuelve a salir. Vale, no. Pues voy a coger el que hemos descartado antes. Vale. Porque nos dice buscar. O sea que nos podemos buscar el que más nos convenga. Como siempre os digo, yo prefiero hacer tal cual viene en la norma, ¿vale? Hay gente que prefiere decir, nada, pues me descarto hasta que aparezca uno y ese me toca. Pues bueno, ya es cuestión de cada uno. Yo prefiero hacerlo siempre lo más riguroso posible. O sea que nos vamos a buscar la tropa de Hidra. La ponemos en juego, ¿no? Lo ponemos en juego. Como se pone en juego, yo entiendo que el incitar se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Cuando se muestre esta carta... Ah, no, es cuando se muestre. No es cuando entre en juego. Cuando se muestre esta carta. Entonces el incitar no se hace. Porque no se muestra, solo se pone en juego. Y entonces ahora hacemos 2 con unidad táctica. Esto cae derrotado. Perdón, antes de hacer eso, que me estoy saltando pasos. Vamos a agotar Investigador Sagaz. Vamos a robar una carta porque hemos derrotado un plan secundario. Planeo controlado. Vale, no está mal. Not bad, not bad. Vamos a hacer 2 daños a la tropa de Hidra. O sea que vamos a quitar de aquí ya la unidad táctica. ¡Puah! Además táctico. y vamos a ver, esto ya está a mitad de camino. Vale. Le podría caer por 1 y 2. Y vamos a 5. Me reservo el golpe imparable, que es más barato. Porque además no tenemos ninguna mejora para ayudarnos a pagar. O sea que por 2. Sí, por 2. Vamos a hacer 5 daños. Ponemos aquí token de agresividad. Y vamos a hacer los primeros 5 daños a el segundo nivel del hombre absorbente. Y si no me equivoco,
ya han salido un montón de cartas de hacer daño, las principales, yo diría. O sea que igual esto ahora se nos hace un poco cuesta arriba. Pero bueno, está aturdido, está confundido. Siempre con Spider-Woman vamos a poder jugar al escondite. Pues vamos al alter ego o vamos al héroe jugando con los diferentes tokens de estado que tengan los villanos. Me reservo golpe imparable y vamos a dar turno, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, es un muy buen momento para Capitana Marvel, ¿eh? Muy buen momento. Muy buen momento. Una amenaza al plan. Se va a 7. Ponemos token de demora. El villano nos quiere atacar, pero está aturdido. Como no nos ataca, no salta la habilidad de colina nevada. Y carta encuentros. El villano ejecuta el plan. No lo puede ejecutar porque está confundido. Vale. Bueno. Aunque no haya planificado, me duele, ¿eh? Me duele que haya quitado la carta estado. Pero bueno, no se puede tener todo. 1, 2, 3 y 4. Creo que vamos a... Inmunidad a las toxinas nos vendría bien, pero estamos bien de vida. Y el daño de golpe imparable, pues va a hacer más Capitana Marvel a la larga. O sea que por 4... Primero, como siempre os digo, vamos a resetear tokens. Por 4 recursos nos vamos a jugar a Capitana Marvel. Creo que podemos atacar de 2 por priorizar el ataque. Vamos a hacer 2 aquí. Vamos a poner un daño derivado en Capitana. Vamos a robar una carta por la habilidad de Capitana. Y voy a... 5, 6, 7 y a 8. Ya salió un mover ficha. 8, 9, 10 con un aumento. Tendría que salir otro mover ficha o algo por el estilo y un aumento de 2. Por poder podría salir. Bueno, voy a quitar uno de amenaza aquí, ¿vale? Vamos a intervenir porque tampoco es tan diferencial el daño que hacemos. 8, se quedaría 7. Se quedaría 7. Es que por un daño puede cambiar mucho la cosa, ¿eh? De llegar o no al siguiente turno. Tenemos ahora entrenamiento de combate. Creo que juego mejor así, ¿eh? Creo que juego mejor así. Vamos a evitarnos el susto, ¿vale? Vamos a tratar de pasar toda la campaña sin perder ningún escenario. O sea que vamos a tratar de que esto no salte. Podría ser, con muy mala suerte, pero podría ser. O sea que me quedo así. Y ahora, preparamos y robamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ahora, token de amenaza aquí. Esto se va a 5. O sea que ahora se pondrían 2 de amenaza si no defendemos, que va a ser el caso. O sea que nos ataca de 2, 3 y 4. Nos vamos a 5 daños. Como no hemos defendido, aquí ponemos 2 de amenaza. Son 5, 8 y una 9. Vale, y ahora carta de encuentros. Vale, tiene hielo. Dice, cuando se muestra esta carta, si el hombre absorbente posee el rasgo hielo, agota tu carta de superhéroe. O sea que nos agotamos. Es de superhéroe, ¿eh? O sea que si lo hubiésemos sacado en versión alter ego, también nos agotaríamos. Vale, nos toca a nosotros. Vamos a seguir atacando con Capitana. Hacemos 2 daños. O sea que esto lo cambiamos por un 3. Vamos a poner daño derivado en Capitana. Y vamos a robar una carta. Recurso doble. Por 2 vamos a utilizar feromonas. Otra vez. Vamos a confundir y aturdir al hombre absorbente. Token de liderazgo. Creo que por 2, que pueden ser estas 2, vamos a bajar Spider-Girl, ¿vale? Ahora no me urge tanto el entrenamiento de combate porque estoy agotado. Hemos jugado aspecto de agresividad. Y después de que juegues a Spider-Girl desde tu mano, aturde y confundo en esbirro. No hay esbirro en mesa, o sea que simplemente lo que voy a hacer es seguir atacando, ¿vale? Y esto se va a 11. A 11. Voy a confiar en que esto no salta. Vamos a poner daño derivado aquí. Os explico por qué creo que no salta, ¿vale? Estamos a 5 contadores. Nos vamos a ir ahora a 6.
Esto se pone ya en 10. Con 2 perdemos la partida. Pero está aturdido. O sea que no se va a cumplir la opción de la colina nevada. Y luego, aunque nos saliera un mover ficha, está confundido. Así que yo creo que para el siguiente turno lo tenemos. Vale, vamos a preparar. Creo que he hecho todo, ¿no? He robado carta. 1, 2, 3, 4. Y una 5 y otra 6. Sí, creo que he hecho todo. Vale. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, entonces ahora esto en vez de 4 vamos a poner un 5. Se pone más una amenaza, está a 10. Vamos a poner un contador de demora, está en 6. Estamos ya rozando el límite de... Lo vamos a pasar mal en el siguiente turno. Ahora el villano nos quiere atacar, pero está aturdido. O sea que esto no salta. Y carta encuentros. Vale, cuando se muestra esta carta, si el hombre absorbente posee el rasgo hielo, que es el caso, agota tu carta de superhéroe. Pues nos vamos a tener que volver a agotar. Y a ver si nos llega el daño. Yo creo que sí. Vale, entonces ahora nos tocaría a nosotros. Vamos a pegar de 2 con Capitana Marvel. O sea que esto va a 13. Y Capitana Marvel cae derrotada por el daño derivado. Robamos una carta. No vamos a necesitar desvelar la siguiente carta de encuentros, pero vamos a hacerlo todo paso a paso, ¿vale? Así que vamos a barajar. Vamos a barajar. Y bueno, está a 13, ahora con el daño que hace Spider-Girl ya ganamos la partida. O sea que un poco hasta aquí la partida de hoy. Hemos recibido 6 contadores de demora, que eso tendrá, bueno, pues sus repercusiones una vez avancemos más durante la partida. Estoy contento porque hemos logrado mantener el cañón láser. Y nada, ya veis que el hombre absorbente es un villano bastante sencillito, pero que depende mucho del entorno que te toque. Si nos hubiese quedado el otro entorno, perdón, voy a cortar, que creo que no corté. El otro entorno que nos obligaba a, si no nos defendemos, descartarnos un recurso de la mano, este encuentro es mucho más complicado, mucho más. Entonces nada, vamos a pegar de 2. Le vamos a poner aquí el último daño derivado. Spider-Girl cae derrotada. Esto se iría ya a 15 y tiene vida 15, ¿vale? Está a 10 el plan. No sé si podemos hacer alguna cosilla más por aquí. Pues la verdad es que no. La verdad es que no hay mucho que hacer. Mira, por 1 podríamos preparar a Spider-Woman y ganar aéreo. Esto lo vamos a resetear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, lo hemos hecho bien. Y ahora, pues no sé. Realmente por 2 o no sé. Bueno, el entrenamiento lo vamos a usar por 2. Vamos a hacer 2 daños ahí. Simplemente por ganar el aspecto de agresividad. O no, incluso podríamos haber jugado intuición heroica, podríamos una intervención e intervenir luego al plan principal, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí la partida de hoy. A ver qué nos iba a tocar. O otra de estas. Bueno, pues hubiesen salido 3 duplicaciones omnimórficas. Hasta aquí la partida de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado el segundo escenario de la campaña. El próximo es Supervisor. Tengo muchas ganas de verlo. Como siempre, en el principio de Supervisor iremos viendo las diferentes cuestiones, que los diferentes premios y penalizaciones derivados de este escenario. Y nada, hasta aquí la partida de hoy. Nos vemos en el siguiente. Y un abrazo. Chao.